En las vastas llanuras del territorio salvaje, donde el horizonte se extiende infinito y el viento susurra secretos ancestrales, un joven potro de pelaje dorado y crin ondeante al viento despertaba cada mañana creyendo que conocía su destino. Spirit corría libre con su manada, sintiendo que el mundo le pertenecía, que nada podría perturbar esa armonía perfecta que había conocido desde su nacimiento. Las mañanas en el valle comenzaban siempre de la misma manera rituálica. El sol se alzaba lentamente por encima de las montañas distantes, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que se reflejaban en los arroyos cristalinos. Los pájaros iniciaban su sinfonía matutina, las flores silvestres se abrían tímidamente al rocío, y la manada despertaba con la tranquilidad de quien conoce cada rincón de su territorio. Spirit había nacido en esta tierra bendecida por la naturaleza. Cada piedra, cada árbol, cada sendero formaba parte de su mundo conocido. Sus primeros pasos los había dado sobre esta hierba suave, sus primeros galopes los había experimentado sintiendo este viento acariciar su rostro. Para él, no existía nada más allá de estas fronteras naturales, nada que pudiera amenazar la paz eterna que reinaba en su hogar. Los otros potrillos de su edad compartían esa misma ingenuidad bendita. Jugaban sin preocupaciones, corrían sin destino fijo, simplemente por el puro placer de sentir sus músculos trabajando en perfecta armonía. Sus madres los observaban con esa mezcla de amor y vigilancia que caracteriza a las yeguas protectoras, pero incluso ellas habían comenzado a relajar su guardia después de tantos meses de tranquilidad absoluta. Spirit recordaba vívidamente las historias que su abuela le contaba durante las noches estrelladas. Relatos de tiempos antiguos cuando la supervivencia era una lucha constante, cuando cada día traía nuevos desafíos y peligros que ponían a prueba el valor y la astucia de la manada. Para él, esas narraciones sonaban como cuentos fantásticos, leyendas de un pasado remoto que poco tenía que ver con su realidad pacífica y predecible. Su abuela, una yegua anciana de pelaje gris plateado y ojos llenos de sabiduría acumulada, a menudo lo observaba con una expresión que Spirit no lograba descifrar completamente. Era como si viera algo en el que aún no había despertado, como si supiera secretos sobre su futuro que el tiempo se encargaría de revelar. Pero hay momentos en la vida donde todo cambia en un instante. Momentos donde el coraje se pone a prueba y donde las decisiones que tomamos definen no solo quiénes somos, sino quienes estamos destinados a ser. Spirit había crecido escuchando las historias que su madre le contaba sobre los grandes líderes del pasado, caballos valientes que habían protegido a sus manadas de peligros inimaginables. Pero para él, esas eran solo historias. Su mundo era pacífico, seguro, predecible. Galopaba junto a los otros potrillos, jugaba en los arroyos cristalinos y dormía bajo las estrellas sin preocupación alguna. Entre esas historias, había una que su madre repetía con particular frecuencia. La leyenda de Tormenta, un caballo legendario que había vivido muchas generaciones atrás. Tormenta era conocido no solo por su velocidad incomparable, sino por su capacidad de anticipar los peligros antes de que se manifestaran completamente. Los ancianos de la manada decían que poseía una conexión especial con los espíritus de la naturaleza, que le susurraban advertencias que otros no podían escuchar. La historia contaba cómo Tormenta había salvado a su manada durante el invierno más cruel que se recordara. Los lobos, desesperados por el hambre, habían formado una jauría más grande de lo normal y acechaban constantemente a los caballos. Una noche, mientras todos dormían, Tormenta sintió una presencia maligna acechando. Sin despertar a nadie, se alejó del grupo y enfrentó solo a la jauría, desviando su atención y guiándolos lejos de los suyos. Nunca más se supo de él, pero su sacrificio permitió que la manada sobreviviera hasta la primavera. Spirit escuchaba estas narraciones con una mezcla de fascinación y escepticismo. Se preguntaba si realmente habían existido caballos tan valientes, si las historias no habían sido embellecidas con el paso del tiempo. En su experiencia limitada, el mayor peligro al que se había enfrentado era decidir cuál de los arroyos ofrecía el agua más fresca o cuál de las praderas tenía la hierba más tierna. Su padre, el líder actual de la manada, era un caballo imponente de pelaje negro azabache y porte majestuoso. A diferencia de las historias dramáticas del pasado, su liderazgo se caracterizaba por la tranquilidad y la sabiduría pacífica.
Había guiado a la manada durante años de prosperidad, encontrando siempre los mejores pastizales, evitando las tormentas más severas, y manteniendo a todos unidos en una armonía que parecía eterna. Su padre observaba a Spirit con una mezcla de orgullo y preocupación. Veía en él la fuerza y la nobleza necesarias para liderar, pero también percibía algo más. Una inocencia que aún no había sido puesta a prueba por las adversidades reales de la vida salvaje. Durante las tardes, cuando el sol comenzaba su descenso hacia las montañas occidentales, su padre a menudo se acercaba a Spirit para compartir lecciones silenciosas. No eran enseñanzas formales con palabras específicas, sino momentos de observación compartida. Juntos contemplaban el paisaje, analizaban los cambios sutiles en el viento, escuchaban los sonidos distantes que traían información sobre el estado del territorio. En esos momentos íntimos, Spirit comenzaba a intuir que ser líder implicaba mucho más que simplemente correr al frente de la manada. Requería una conciencia constante del entorno, una capacidad de interpretar señales que otros pasaban por alto, una responsabilidad que nunca descansaba. Pero aún así, estas lecciones le parecían preparación para un futuro lejano, no para desafíos inmediatos. Los días transcurrían en esa rutina apacible hasta que una mañana, mientras los potrillos más jóvenes pastaban cerca del río, algo perturbó la tranquilidad habitual. Los pájaros dejaron de cantar de manera abrupta, las ardillas se escondieron en sus madrigueras, y un silencio extraño se apoderó del bosque cercano. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. Spirit se había despertado con los primeros rayos del amanecer, estirando sus músculos jóvenes y sintiendo la energía vital corriendo por sus venas. Los otros potrillos ya estaban activos, algunos retozando en el pasto húmedo por el rocío, otros acercándose cautelosamente al río para beber el agua cristalina que bajaba desde las montañas. La hierba estaba particularmente verde y abundante esa temporada. Las lluvias de las semanas anteriores habían nutrido la tierra de manera excepcional, creando un paraíso natural que parecía diseñado específicamente para el bienestar de la manada. Los potrillos se dispersaron naturalmente, cada uno siguiendo sus instintos para encontrar los bocados más apetitosos. Spirit se había alejado ligeramente del grupo principal, no por rebeldía o aventura, sino simplemente siguiendo un parche especialmente tentador de trébol silvestre que crecía cerca de unos arbustos floridos. Su madre, que generalmente mantenía una vigilancia cercana, estaba distraída conversando con otras yeguas sobre los planes de migración estacional que se aproximaba. La conversación de las yeguas versaba sobre las rutas tradicionales que la manada había seguido durante generaciones. Hablaban de los valles más protegidos para pasar el invierno, de los ríos que nunca se secaban incluso en los veranos más intensos, de las praderas altas donde la hierba permanecía tierna más tiempo. Era el tipo de planificación rutinaria que había caracterizado sus vidas durante tantos años de tranquilidad. Mientras tanto, los machos adultos descansaban a la sombra de un grupo de robles centenarios, algunos dormitando, otros simplemente disfrutando de la brisa suave que descendía desde las colinas. El aire llevaba los aromas familiares del hogar: flores silvestres, hierba fresca, el aroma limpio del agua corriente, y esa fragancia indefinible pero reconfortante que caracterizaba su territorio ancestral. Spirit levantó la cabeza, alerta. Sus instintos le decían que algo no estaba bien, pero su inexperiencia no le permitía identificar exactamente qué era. Los otros potrillos siguieron pastando, ajenos al peligro que se aproximaba silenciosamente entre los árboles. Era una sensación extraña, como si el aire mismo hubiera cambiado su textura. El viento, que momentos antes traía los aromas familiares del hogar, ahora llevaba algo diferente, algo que sus sentidos primitivos reconocían como amenaza sin que su mente consciente pudiera procesarlo completamente. Era un aroma almizclado, salvaje, que hablaba de músculos tensos y garras afiladas. La temperatura parecía haber bajado varios grados en cuestión de minutos, aunque el sol seguía brillando con la misma intensidad. Los insectos, que momentos antes zumbaban activamente entre las flores, habían desaparecido como si hubieran recibido una advertencia invisible. Incluso las hojas de los árboles parecían haberse quedado inmóviles, como si la naturaleza entera hubiera decidido contener la respiración. Entonces lo vio, una sombra dorada y muscular moviéndose con gracia letal entre los matorrales.
Un puma adulto, hambriento y decidido, había detectado a la manada y había elegido a los más vulnerables como su objetivo. Sus ojos amarillos brillaban con la frialdad del cazador experimentado, y cada músculo de su cuerpo se tensaba preparándose para el ataque. El felino se movía con una paciencia calculada, eligiendo cuidadosamente su momento. Los potrillos estaban dispersos, algunos se habían alejado demasiado del grupo principal, y sus madres pastaban a cierta distancia, confiadas en la aparente seguridad del momento. Spirit sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Nunca había enfrentado un peligro real, nunca había tenido que tomar una decisión que pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero algo profundo en su interior, algo que había heredado de generaciones de líderes valientes, comenzó a despertar. El puma eligió su momento y se abalanzó hacia un potrillo que pastaba solo, separado del grupo. El pequeño, al ver la bestia acercándose, emitió un relincho de terror que resonó por todo el valle. Las yeguas levantaron la cabeza alarmadas, pero estaban demasiado lejos para llegar a tiempo. En ese momento crucial, Spirit no pensó. Su cuerpo se movió por instinto puro. Se lanzó directamente hacia el puma, interponiéndose entre el depredador y el potrillo indefenso. No había calculado las consecuencias, no había medido sus fuerzas contra las del felino. Solo sabía que no podía permitir que lastimaran a uno de los suyos. La distancia entre Spirit y el punto del ataque era considerable, pero él la cubrió en segundos que parecieron expandirse en el tiempo. Cada zancada era perfecta, cada movimiento calculado por instintos ancestrales que no sabía que poseía. Su cuerpo se había convertido en una máquina de rescate, optimizada para una sola misión: salvar la vida de Rayo. El viento azotaba su crin mientras corría, y por un momento extraño y surrealista, Spirit sintió como si estuviera volando. Sus cascos apenas tocaban el suelo, impulsado por una fuerza que trascendía sus capacidades físicas normales. Era como si todos sus antepasados heroicos hubieran confluido en ese instante, prestándole su coraje y su determinación. Las yeguas de la manada observaban con una mezcla de horror y asombro. Nunca habían visto a Spirit moverse con esa intensidad y propósito. El potro juguetón y despreocupado que conocían había desaparecido, reemplazado por algo primitivo y poderoso que reconocían sin poder explicarlo completamente. El puma, concentrado en su ataque hacia Rayo, no detectó la aproximación de Spirit hasta el último momento. Cuando finalmente percibió el galope atronador acercándose desde su flanco, ya era demasiado tarde para ajustar su estrategia. Sus instintos de cazador le gritaban que algo había salido mal, pero su impulso hacia la presa ya estaba en marcha y no podía detenerse. El choque fue brutal. El puma, sorprendido por la intervención inesperada, desvió su ataque hacia Spirit. Sus garras se extendieron, sus colmillos brillaron bajo el sol, y un rugido ensordecedor salió de su garganta. Spirit sintió el peso del animal sobre él, sus garras arañando su pelaje, su aliento caliente en el cuello. El primer contacto físico con el depredador fue una revelación aterradora para Spirit. El puma era mucho más pesado de lo que había imaginado. Sus músculos eran cables de acero bajo su pelaje suave, y su fuerza era descomunal. Las garras se clavaron en su piel con la precisión de dagas afiladas, causándole un dolor que nunca había experimentado. Pero en lugar de ser paralizado por el miedo, Spirit sintió una fuerza desconocida corriendo por sus venas. Cada fibra de su ser se llenó de una determinación férrea. Con un movimiento poderoso, logró sacudirse al puma de encima y se posicionó firmemente entre el depredador y los potrillos. Era un momento de pura adrenalina y transformación. Spirit podía sentir cómo cada célula de su cuerpo respondía a la crisis, como capacidades dormidas despertaban automáticamente. Sus músculos se endurecieron, su visión se aclaró hasta un nivel sobrehumano, y su mente se llenó de una claridad cristalina que le permitía evaluar la situación con precisión matemática. El puma se recuperó rápidamente de la sorpresa inicial. Sus ojos amarillos se fijaron en Spirit con una nueva expresión: respeto mezclado con furia. Ya no estaba cazando a una presa fácil. Se había encontrado con un oponente que estaba dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. Rayo, el potrillo que había estado a punto de convertirse en víctima,
corrió hacia el grupo principal con sus pequeñas patas temblando de terror. Su madre lo recibió con relinchos de alivio, pero sus ojos permanecían fijos en la batalla que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Si te está gustando esta historia de coraje y transformación, dale like al video y suscríbete para ver cómo termina este enfrentamiento épico que cambió el destino de Spirit para siempre. El puma, furioso por haber perdido a su presa fácil, se preparó para un segundo ataque. Esta vez no había elemento sorpresa. Era una batalla directa entre la experiencia letal del cazador y el coraje naciente del joven líder. Los músculos del felino se tensaron como resortes, sus ojos se fijaron en Spirit con una intensidad que helaba la sangre. El gran felino comenzó a moverse en círculos lentos alrededor de Spirit, evaluando a su nuevo oponente. Era una táctica intimidatoria que había usado exitosamente en innumerables ocasiones anteriores. La mayoría de sus presas se paralizaban ante esta demostración calculada de poder, facilitando el ataque final. Pero Spirit no era como las otras presas que había enfrentado. Cada paso del puma era deliberado, cada movimiento diseñado para encontrar un punto débil en la defensa de Spirit. Sus garras se extendían y retraían rítmicamente, produciendo un sonido siniestro que había aterrorizado a muchas víctimas anteriores. Su cola se movía hipnóticamente, una señal inequívoca de que estaba preparándose para el ataque definitivo. Spirit, por su parte, sintió como todo lo que había aprendido observando a su padre, todas las historias de valor que había escuchado, se materializaban en ese momento. No era solo su vida la que estaba en juego, sino el futuro de su manada, la seguridad de los más débiles, la continuidad de su especie en esas tierras. Su respiración se regularizó, su mente se aclaró, y una calma extraña se apoderó de él. Era la serenidad del guerrero que ha aceptado completamente el desafío que tiene delante. Ya no había duda, ya no había miedo paralizante. Solo quedaba la determinación pura de cumplir con su deber, sin importar el costo personal. Los músculos de Spirit se tensaron de manera diferente que en el primer enfrentamiento. Ahora había una coordinación consciente, una preparación estratégica que reflejaba una madurez que no había poseído minutos antes. Sus cascos se afianzaron firmemente en el terreno, buscando la posición que le ofreciera la mejor ventaja mecánica para resistir el embate. Sus ojos nunca se apartaron de los del puma. Había leído en alguna parte de su memoria genética que el contacto visual era crucial en este tipo de enfrentamientos. No era solo una cuestión de valentía. Era una declaración clara de que no tenía intención de retroceder, de que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. El segundo enfrentamiento fue aún más feroz. El puma utilizó toda su astucia y experiencia, atacando desde diferentes ángulos, usando su agilidad para confundir a Spirit. Pero el joven caballo había encontrado algo dentro de sí mismo que no sabía que poseía. Una combinación de fuerza física, instinto de supervivencia y, sobre todo, un amor protector hacia su familia que lo hacía invencible. El felino inició su ataque con una finta hacia la izquierda, tratando de hacer que Spirit comprometiera su balance en esa dirección. Pero el joven caballo no cayó en la trampa. Sus instintos recién despertados le permitieron leer las intenciones del depredador con una claridad sorprendente. Cuando el puma cambió de dirección en el último segundo, Spirit ya estaba preparado. Las garras del puma encontraron nuevamente el pelaje de Spirit, pero esta vez el caballo estaba listo. En lugar de intentar liberarse desesperadamente como había hecho en el primer contacto, usó el impulso del felino para ejecutar un movimiento defensivo que había visto hacer a su padre años atrás sin comprender completamente su propósito. Cada vez que el puma intentaba rodear a Spirit para llegar a los potrillos, él estaba allí, bloqueando el camino. Cada zarpazo era respondido con coces poderosas. Cada rugido intimidante era contestado con relinchos desafiantes que resonaban como declaraciones de guerra. Los sonidos de la batalla resonaban por todo el valle. Era una sinfonía primitiva de supervivencia que despertaba ecos ancestrales en todos los que la escuchaban. Los pájaros habían huido hacia lugares más seguros, los pequeños mamíferos se habían refugiado en sus madrigueras, y hasta los insectos parecían haber suspendido sus actividades para presenciar este duelo épico. La hierba alrededor del área de combate comenzó a mostrar las huellas de la lucha.
Los cascos de Spirit habían creado surcos profundos en la tierra blanda, mientras que las garras del puma habían dejado marcas en los troncos de los árboles cercanos cuando había intentado usar la vegetación como apoyo para sus ataques aéreos. La batalla se extendió durante lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo minutos intensos. Ambos animales estaban llegando al límite de sus fuerzas. Acostumbrado a cacerías rápidas y efectivas, comenzó a mostrar signos de fatiga. Spirit, aunque herido y agotado, mantuvo su posición inquebrantable. Entonces ocurrió algo extraordinario. Las yeguas de la manada, que inicialmente habían observado con terror desde la distancia, comenzaron a acercarse. Una por una, formaron un círculo alrededor de Spirit y los potrillos. No atacaron al puma, pero su presencia unida, su solidaridad silenciosa, envió un mensaje claro: no estaban dispuestas a permitir que ninguno de los suyos fuera lastimado. El puma, al ver que había perdido la ventaja numérica y que su presa fácil se había convertido en una batalla imposible de ganar, tomó la decisión que los cazadores inteligentes siempre toman: retirarse para buscar oportunidades más favorables. Con un último rugido de frustración, desapareció entre los árboles, dejando a la manada victoriosa pero profundamente transformada. Spirit se tambaleó, exhausto por el esfuerzo. Su cuerpo estaba marcado por las garras del felino, su respiración era agitada, pero en sus ojos brillaba algo nuevo: la conciencia de su propio poder, el conocimiento de que era capaz de proteger a los que amaba incluso a costa de su propia seguridad. Y así fue como Spirit tuvo su primera experiencia de liderazgo y verdadero peligro, luego de tanto tiempo de paz que habían pasado. La manada se inclinó hacia él en forma de respeto y dándole el firme mensaje que se había transformado en el nuevo líder, en el caballo que de ahora en adelante estaba a cargo de la seguridad de todos. Si te gustó esta historia, suscríbete y activa la campana para seguir escuchando historias de valentía que conmueven e inspiran.